Amén. Y vamos a ir a la palabra, hermanos. Vamos a Santiago. Santiago capítulo 1. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Es un texto bien hermoso, hermanos. Santiago capítulo 1, verso 2 al 4. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Amén. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y vamos también al Salmo 46. Salmo capítulo 46. Salmos capítulo 46, verso 1 y 3, que nos dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Verso 3, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Y vamos al cielo, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy has escogido un día para hablarnos, Señor. Has escogido un día, Señor, para venir y dar un mensaje, Señor, a nuestro corazón, a nuestra necesidad. Señor, muchas gracias, porque hoy, Dios, tú quieres obrar en nosotros. Hoy tú quieres trabajar en nosotros, Señor. Hoy tú quieres dar esperanza al que está cansado, Dios. Hoy tú quieres dar fuerzas al que no tiene, Señor. Oh Padre, aquí está nuestra vida, Señor, delante de ti. Padre, reconocemos nuestra dependencia total. Reconocemos, Señor, nuestra dependencia en ti, Señor, nuestra debilidad, Padre. Y si hoy estamos aquí, Señor, es porque sin ti nada seríamos, es porque sin ti, Señor, nada podríamos hacer. Padre, yo te ruego que bendigas a cada uno de mis hermanos que ha venido, Señor, que bendigas a los amigos, Señor, que tal vez no te conocen, que tal vez quieren tener una relación contigo, pero aún no saben, aún no la han tenido, Señor. Yo te ruego que los bendigas, que destruyas, Señor, todo argumento del enemigo, que destruyas, Señor, toda obra satánica, Señor, que limpies este ambiente, Señor, para que tu palabra fluya. Yo no sé, hermano, si tú quieres que la palabra del Señor fluya en tu corazón. Yo no sé si tú quieres que la palabra del Señor tome y rompa toda cadena. Yo no sé si tú tienes una expectativa, pero desde ahora mismo tú le puedes decir: Señor, llena mi corazón, lléname, Señor, porque hoy vengo necesitado, porque hoy vengo, Señor, tal vez frustrado, tal vez con temor, tal vez con duda, Señor, pero yo te tengo una noticia: aquí está el Señor. Aquí está el Señor caminando a nuestro alrededor. Aquí está el Señor haciendo cosas nuevas en nosotros. Padre, gracias también por los amigos y hermanos que se han conectado a través de la radio, Señor, que se han conectado a través de los medios. Padre, allí también enviamos la bendición. Muchas gracias, Dios, por tu amor, tu misericordia. Gloria al Señor. Bendito eres. Y podemos tomar nuestro lugar, hermanos, pero no deje de alabarle. No deje de decirle: Señor, tengo deseos de escucharte. Tengo deseos de oírte, Señor. Que mis oídos estén despejados, que mi corazón esté atento. Gloria a Dios. Hermanos, y estos textos que acabábamos de leer, hermanos, son de esos que uno ha leído durante mucho tiempo. Amén. Que uno muchas veces hasta se lo sabe. Amén. Y son textos que tienen un poder tremendo. Amén. Como les decía, yo fui el primero que empecé a escuchar al Señor hablándome, empecé a escuchar al Señor dirigiéndome. Amén. Y en ese
estudio de estos textos, Dios me daba una frase que va a ser el título de esta predicación, de esta reflexión que vamos a hacer en esta mañana. Y sabe, hermano, ese también va a ser un mensaje para usted, va a ser una frase para usted que me gustaría que se la diga a dos personas, amén. Y esa frase es: cuando todo alrededor falla, Dios no fallará. Dígasela a dos personas o a tres o a las que usted quiera, hermano. Cuando todo alrededor falla, Dios no fallará. Cuando todo alrededor falla, Dios no fallará. Amén. Y si uno quisiera, hermano, quedarse solamente en esta frase, uno ya empieza a cambiar un poco su actitud. Amén. Porque cuántas cosas no fallan a nuestro alrededor, cuántas cosas no caen, hermano, a nuestro alrededor. Y cuando todo alrededor falla, Dios no fallará. Amén. Hermanos, y cuando veía esta frase que el Señor repetía y repetía, me decía: cuando todo alrededor de tu vida falla, yo no fallaré. Amén. Y sabe, hermano, muchas veces nosotros somos agradecidos. Amén. El pueblo cristiano es agradecido con Dios. Amén. Esta iglesia es agradecida con Dios. Gloria al Señor. Y somos agradecidos por las bendiciones. Amén. Somos agradecidos por las victorias que vienen a nuestra vida, por los beneficios. Somos agradecidos cuando nuestro jefe nos llama y nos dice: oye, ¿sabes qué? Por tu buen rendimiento te voy a aumentar ese salario. Amén. ¿Cuántos no se han alegrado, hermano? O cuando después de mucho esfuerzo compramos esa casa, hermano, esa casa de nuestros sueños que duramos ahorrando muchos años, y le agradecemos a Dios, amén, porque hemos adquirido esa casa, amén. O los que han tenido también la bendición de estrenar un auto nuevo, amén, que también después de mucho esfuerzo, después de mucho trabajo, va al concesionario y le entregan su auto, las llaves, hermano. Usted, Dios, gracias, amén. O cuando llevamos mucho tiempo tal vez sin trabajo, hermano, y se abre esa puerta, se abre esa bendición, hermano, y usted está firmando su contrato y usted le está diciendo: Señor, gracias, amén. Todos hemos pasado por una bendición, hermano. Es imposible que Dios no nos haya bendecido en algún área, amén. Y sabe, hermano, eso es fácil cuando tenemos alguna bendición como estas que les estoy contando. Es fácil levantar las manos, decirle: Señor, gracias. En la noche nos podemos arrodillar, agradecemos, oramos, hermano, venimos al culto felices, hermanos, una bendición. Amén. Hermanos, pero ¿cuántos le agradecemos a Dios por las pruebas? ¿Cuántos le agradecemos a Dios por la dificultad? ¿Cuántos le agradecemos a Dios por la escasez? ¿Cuántos de verdad podemos levantar las manos cuando perdimos ese trabajo y decimos: Señor, no sé por qué está pasando esto, pero te doy gracias? Hermano, no es fácil, amén. Porque cuando uno está feliz por una bendición, por ese aumento de sueldo, hermano, por ese cambio de trabajo, bueno, etcétera. Pero cuando viene, hermano, la enfermedad, cuando viene, hermano, esa dificultad, ese momento difícil, esta mano realmente me pesa mucho, hermano. Yo se lo confieso, a mí me pesa levantar la mano cuando estoy en un momento de dificultad, cuando estoy en un momento de angustia, cuando estoy en un momento de necesidad. Amén. Ese momento no es fácil, hermano. Humanamente hasta nos disgustamos con el Señor. Humanamente le reclamamos a Dios y hasta le exigimos, le hacemos exigencias: Señor, si tú no resuelves esto hoy mismo, si tú no resuelves esto antes de que me vaya a dormir, Señor, pues no sé qué va a pasar. A veces le exigimos a Dios, amén. ¿Por qué ocurren ciertas situaciones? ¿Por qué ocurren ciertas cosas?
Y si uno lo analiza humanamente, no sería lógico, ¿cierto? Agradecer por una enfermedad, hermano. No sería lógico. No sería lógico agradecerle a Dios cuando perdemos el trabajo, hermano. Cuando vemos que la economía familiar está pendiendo de un hilo, hermano, y no sabemos qué vamos a comer mañana, si vamos a desayunar o vamos a almorzar. Hermano, realmente no sonaría lógico agradecer a Dios cuando llega la tormenta, cuando el viento sopla más fuerte, cuando viene, hermano, ese momento donde creemos que como que no tenemos piso, como que viene la situación, hermanos, y lo único que decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Cuántos lo han dicho? Yo lo he dicho, hermano. ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué tengo que pasar esta situación? Dios, tú me conoces. Yo soy una persona que está siempre a tu lado. Yo siempre me conecto contigo, oro, yo clamo, voy a los cultos. Estoy siempre, Señor, con mi mente en ti, Señor. Pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Pero por qué esta situación? Amén. Yo no sé cuántos lo han vivido, hermanos. Yo no sé, de pronto aquí hay personas que lo están viviendo en este momento, gloria a Dios. Pero hoy, hermanos, el Señor nos dice: cuando todo a tu alrededor falla, Dios no fallará, hermano. Dios no fallará. Estamos en tormenta, estamos en desierto, estamos en escasez, estamos en hambre, estamos en tribulación. Yo te digo, Dios no fallará. Dios no te fallará. Gloria al Señor. Hermanos, es importante entender esto, porque en la bendición y en los momentos felices, pues nuestra comunión con Dios tal vez no se afecta, ¿cierto? Nuestra comunión con Dios va muy bien, sonreímos, ¿cierto? En todo momento. Pero también es importante aprender que Dios también nos lleva a los desiertos, también nos permite pasar por tormentas. Y aquí yo creo que todos hemos pasado por una tormenta, por un momento de angustia donde decimos: Señor, no hay nada que hacer. Señor, esa mala noticia, no me la esperaba, Dios, no me esperaba que pasara esto. Esa carta que me acaban de dar en mi trabajo, Señor, no me la esperaba. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor? Amén. Y muchas veces el Señor permite que nuestra comodidad se vea interrumpida. No sé cuántos lo han vivido, que estamos en ese punto, como que estamos en esa cumbre, hermano, todo está perfecto, estamos navegando como en una barca donde el mar, hermano, está sosegado, todo es calma. Pero cuando empiezan a venir los nubarrones, cuando empieza el mar, hermano, a ponerse más difícil, a ponerse más bravo, hermano, las olas empiezan a llenar nuestra barca, nuestra bendición o nuestra alabanza sigue siendo la misma. Cuando empieza, hermano, a moverse esa barca, a moverse nuestra vida, hermano, aún podemos levantar las manos y decirle: Señor, gracias. Y es un reto, hermanos. Y es un reto porque yo no quiero ser portador de malas noticias, ni mucho menos. Pero a nuestra vida en algún momento va a venir una situación difícil, de escasez, de temor, de dudas, donde de pronto nuestra salud se ve atacada. Amén. Pero, hermano, yo le digo algo: cuando todo a tu alrededor falla, Dios no fallará. Gloria a Dios. Dios estará ahí con nosotros en medio de la tormenta. Dios no va a dar su brazo, Él no se va a olvidar, hermano, y eso es lo que muchas veces nos pasa. Entonces esa frase, esa pregunta: ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué esta situación? Amén. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero hay una respuesta que Dios muchas veces da cuando vienen las dificultades, cuando viene la angustia, cuando viene la tribulación. ¿Sabe cuál es esa respuesta, hermano? La respuesta es el silencio. Muchas veces
el Señor responde es con silencio. Y uno empieza, pero Señor, ¿por qué? Háblame, Señor. ¿Y qué escuchamos? Silencio, ¿cierto? Y a veces, hermano, ese silencio ya nos está diciendo algo también. Muchas veces el silencio de Dios ya es una respuesta que humanamente no la entendemos. Gloria a Dios. Pero el silencio, hermano, es una respuesta porque ¿qué nos ocurre humanamente? Que queremos respuestas rápidas, ¿no? Ninguno de nosotros quiere esperar mucho tiempo. Ninguno de nosotros quiere que la respuesta ante cierta situación sea el silencio. No, o sea, humanamente, tú y yo no lo dimensionamos de esta manera. Queremos algo palpable, amén. Queremos que el milagro se realice. Queremos que algo venga, hermano, milagrosamente y se haga, y a veces en el tiempo de nosotros. A veces cuando nosotros lo exigimos. A veces cuando nosotros creemos que es el momento de la respuesta, entonces le decimos, Señor, respóndeme ahora, Dios, ¿por qué? Amén. Hermano, y yo lo he vivido personalmente. Lo he vivido porque tal vez yo les he contado parte de mi testimonio cuando mi hermana fallece a causa de una enfermedad, a causa de un tumor cerebral. Yo le decía, yo estaba, hermano, realmente yo no era cristiano, yo no servía al Señor, pero yo estaba convencido, hermano, o sea, mi fe en ese momento, personalmente yo decía, Dios, tú la vas a sanar. Yo estaba totalmente convencido, hermano, que Dios sanaría a mi hermana. Y en el momento del diagnóstico, cuando los médicos nos decían a nosotros, sabes, lo mejor que ustedes pueden hacer es llevar a su hija a su casa, llevar a su hija con cuidados paliativos, que esto es tener enfermeras 24 horas, todo el tiempo. Lo mejor que ustedes pueden hacer es llevársela, porque científicamente no hay nada que hacer. Y yo le decía, ok, yo pensaba, ok, lo vamos a hacer, pero el Señor la va a sanar. Pero el Señor ella va a ser una joven que luego va a testificar. Yo me la imaginaba testificando en una iglesia, diciendo, Dios me sanó. Amén. Y sabe, cuando pasaba el tiempo y Dios no la sanaba, yo empezaba, Señor, pero ¿qué ocurre aquí? Si tú eres el Dios sanador, si tú eres el Dios que la Biblia dice que tú sanaste ciegos, que tú resucitaste muertos, ¿qué está pasando aquí? Era un silencio, hermano, un silencio de Dios. Y pasó el tiempo, hermano, los días, y en 2 meses no vimos respuesta. Pensábamos, pero el silencio ya era una respuesta. Amén. Y aquí tal vez hay personas que están pasando por esa situación. Tal vez hay hermanos, amigos que están pensando, Dios, ¿por qué no me ha respondido? Ya llevo 1 año, 2 años y aún la situación sigue igual. Pero yo te digo, el Señor está trabajando en el silencio. El Señor está trabajando en esa situación, hermano. Aunque tú humanamente no lo dimensiones, Dios está moviendo sus fichas. Dios está poniendo todo en su control. Porque tal vez nosotros miramos de esta manera, ¿ven? Nosotros lo miramos así, pero Dios mira desde arriba. Él ve la perspectiva. Él ve la perspectiva de lo que está pasando, de lo que está ocurriendo. Y Él nos dice, y Él nos vuelve a decir, sí, todo alrededor falla, pero yo no fallaré, dice el Señor. Yo no te fallaré. Amén. Pero sí, es verdad. ¿Y qué pasa, Señor? ¿Por qué tú no me hablas? Señor, ¿por qué estás en silencio? Hermano, y cuando nosotros, o cuando yo personalmente le decía, Señor, sana a mi hermana. Y sabe, hermano, pasaron 2 meses y mi hermana no sanó. Amén. Y la voluntad de Dios fue que ella falleciera. Amén. Y cuando ella fallece, hermano, pues ya se podrán imaginar. Nosotros la vimos en nuestra casa, hermano. Estábamos orándole al Señor, orándole a Dios, pero
el Señor seguía en silencio y llegó el momento y ella partió. Amén. Y luego pasaba el tiempo, hermano, y yo decía, ese silencio de Dios, ¿por qué? Y vamos a Primera de Reyes, amén. Porque en Primera de Reyes, hermanos, en Primero de Reyes, capítulo 19, hay una historia tal vez que ya hemos escuchado muchas veces, en donde Dios habló a Elías, amén. Primero de Reyes, capítulo 19, vamos a leer el verso 10, desde el verso 10 al 12, y dice: Él respondió, o sea, Elías: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y aquí es donde me quiero detener, hermanos. Ese silbo apacible y delicado, hermano, yo cada vez que leo esta palabra siempre me llama la atención. Siempre como que yo repito y vuelvo a pasar por ahí. ¿Cómo así que Dios no está en el terremoto, no está en el fuego? Amén, no está en el grande viento y poderoso viento, sino que está en el silbo apacible, hermano. ¿Sabe qué dice otra versión? Dice, después de este verso 12, dice: después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido del delicado silencio. Se oyó el ruido delicado del silencio. Yo decía, pero ¿cómo es posible que el silencio tenga un ruido, hermano? Suena ilógico, pero ¿sabe algo, hermano? Dios le estaba guiando a Elías a que no solamente se trata de ver grandes prodigios, de ver grandes milagros, de ver grandes cosas en nuestra vida. Se trata de que nosotros también podamos entender ese silencio de Dios, que podamos entender que ahí hay un delicado silencio, un delicado silbo apacible. Y sabe, hermano, esto nos habla de esa comunión íntima con el Señor, de esa comunión que nosotros deberíamos fortalecer día a día, para que no solamente en las grandes señales, en las grandes cosas que podemos ver con nuestros sentidos, sino que también en el silencio, en ese ruido delicado del silencio de Dios, también hay una respuesta, hermanos. También hay una respuesta, porque el silencio, aunque no lo entendamos, muchas veces es necesario. Amén. Yo tuve que pasar por ese silencio, hermano, durante mucho tiempo. Y hasta ahora es que me empiezo a dar cuenta por qué el Señor hacía silencio. Por qué el Señor no escuchaba. Lo que yo pensaba era que Él no escuchaba esa oración. Pero lo que Él tenía era planes más grandes, planes mayores, que no estaban ligados a lo que yo quería hacer. No estaban ligados a mis deseos, no estaban ligados a lo que humanamente yo quería que el Señor respondiera. No, estaban ligados a que yo tuviera una mayor comunión con Él, a que yo tuviera una mayor comunión con su presencia. Gloria a Dios. Y muchas veces en esas situaciones, hermanos, Dios nos quiere enseñar a que le escuchemos en el silencio, a que dejemos de reclamarle, a decirle: Señor, ¿por qué a mí? Señor, pero si tú sabes que yo soy un buen cristiano, Pero el Señor dice: ¿sabes? Sí, yo lo sé. Pero ven a mi silencio y tengamos comunión. Ven a mi silencio y me vas a escuchar. No en el ruido, no en el fuego, no en las grandes cosas. No, vas a escuchar mi dulce voz. Vas a escuchar esa voz que nos da la fuerza, pero va a ser un silbo apacible.
Y por eso a veces tenemos que eliminar el ruido, hermano. Tenemos que eliminar a nuestro alrededor todas esas cosas que no nos dejan oír al Señor. Y cuando uno analiza a esta historia del profeta Elías, el profeta Elías era un hombre precisamente de señales, amén. Venía de hacer, hermano, una tremenda oración al Señor, donde el Señor desciende y baja fuego, hermano, consume un holocausto y deja en vergüenza a todos esos profetas de Baal y de Acera. Y él venía en una victoria, hermano. Yo me imagino cómo él sacaba pecho. Pero cuando recibió la mala noticia, hermanos, cuando recibió esa amenaza de parte de esta mujer Jezabel, cuando él escucha, hermano, esa amenaza, se derrumba, total. Y nosotros tal vez podamos o hemos pasado por una situación de estas. Hemos ido a la convención, hemos ido al campamento, hemos ido a las confraternidades, venimos con ese poder, hermano, y llegó la mala noticia, se nos olvidó todo, hermano. Nos derrumbamos, humanamente nos derrumbamos. Tal vez ya no queremos ni orar, hermano, porque es más fuerte el ruido de esa mala noticia, es más fuerte que no nos dan ganas ni de orar. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado, hermano, que usted no tiene ni deseos de hablar con Dios. Usted no tiene ni deseos de mirar la Biblia, porque usted abre la Biblia y usted se acuerda de ese problema. Usted se acuerda de esa situación. Usted lo único que quiere es que nadie le hable. Usted no quiere que nadie de pronto ni lo visite. Amén. Y viene Dios y le dice a Elías: Elías, sabes, yo quiero que tú vengas y escuches ese delicado silencio, que vengas aquí conmigo, te sientes conmigo y yo te voy a hablar en el ruido del delicado silencio. Amén. Así que si Dios está haciendo silencio, hermano, esta palabra es para ti. Si Dios está haciendo silencio en esa situación, no te preocupes. Dios ya está resolviéndolo. Dios ya está diciendo: ven conmigo. Aquí hay un delicado silencio que quiero enseñarte. Quiero traerte una palabra para ti, te dice Dios. Gloria al Señor. Y hermano, Elías dice que en el verso 13, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Esas preguntas que Dios sabe la respuesta, pero siempre nos pregunta: bueno, ¿y tú por qué estás en esta situación? ¿Tú por qué estás en esta actitud? ¿Por qué estás en esta actitud? Amén. Entonces Elías responde y él vuelve y se queja. Él como que le da quejas a Dios, ¿cierto? Porque dice: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. Es una lista, hermano, de quejas de Elías. Sí, y tal vez Elías pensaba, pero ¿qué pasó, Dios? Si tú lo tienes todo en control y mira lo que está pasando. Para Elías todo era un completo caos. Para Elías todo estaba, hermano, totalmente desordenado, porque él empieza a darle una lista al Señor. Han matado a los profetas y ahora me están buscando a mí, como que él dice: ¿y sabe qué es lo peor, Señor? ¿Sabes qué es lo peor? Que ahora me están buscando a mí para matarme. ¿Sí? Y yo creo que Dios miraba a Elías y mire lo que le dice: ve, vuélvete por tu camino. Dios le decía: mira, tú ya recorriste un camino, tú ya has avanzado en mi camino, tú ya has trazado un camino en tu vida, tienes que volver por ese camino. Y es lo que muchas veces el Señor tiene que recordarnos, porque ya llevamos un camino recorrido con Dios, hemos visto las bendiciones de Dios, le hemos agradecido, pero al venir el momento difícil, ¿sabe qué nos dice Dios? Pues vuélvete por tu camino, sigue agradeciéndome, sígueme dándome la honra, porque tienes que volver por ese camino, no puedes quedarte allí, no puedes desviarte por otro camino, porque el camino que ya has andado es el que te está enseñando, el que yo te voy a enseñar. Y sabe, dice que por el desierto de Damasco y llegarás y ungirás
a Hazael por rey de Siria. ¿Sí? Y cuando veíamos acá, esa palabra llegarás también tiene un significado para Dios, porque Él nos dice, vas a volver otra vez por tu camino. Y no sé cómo, no sabes tal vez tú cómo, no sabes tú cómo lo harás, pero llegarás nuevamente. Volverás nuevamente, vas a llegar a donde yo te he mandado, vas a llegar al propósito por el cual yo te he escogido, vas a llegar y vas a cumplir la orden que yo te estoy dando. Amén. Y a veces uno dice, Dios mío, pero me estás pidiendo que siga adelante con la vida. Señor, me estás pidiendo que yo siga adelante a pesar de mi situación, me estás pidiendo que yo siga adelante a pesar de mi escasez, me estás diciendo que yo siga adelante a pesar de mi problema, me estás diciendo que yo siga adelante a pesar de mi angustia. ¿Sabe qué dice Dios? Te dice, sí, quiero que sigas adelante, porque yo te digo algo, cuando alrededor todo falla, yo no fallaré, dice el Señor. Yo no fallaré y volverás por ese camino. Yo no fallaré, alrededor todo es un caos, alrededor todo es angustia, temor, malas noticias. Pero Dios no fallará, hermano. Dios no fallará. ¿Sabe? Yo hace poco leí una historia de una mujer. Y es una mujer, hermano, que es, yo pienso que es la persona más agradecida, hermano, con el Señor. Porque todos somos agradecidos, hermano, pero como veíamos al inicio, agradecidos cuando hay buenas noticias, ¿cierto? Cuando hay cuando el sol brilla, ¿cierto? Pero cuando viene la nube, hermano, difícil, ¿cierto? Y yo encontré la historia de una mujer que se llama Gracia Burhan. Gracia Burhan, no sé si usted la ha escuchado, yo la verdad nunca la había escuchado. Y hermano, es un ejemplo de gratitud. Esta mujer, Gracia Burhan, porque en medio de circunstancias horribles, ella seguía dándole las gracias a Dios. Y usted dirá, bueno, ¿qué situaciones horribles pudo haber pasado esta mujer? Pues hermano, ella no perdió su trabajo, ella no recibió la noticia de una enfermedad, no, ella fue rehén, hermano, de un grupo terrorista musulmán. Esta mujer, ella es misionera, amén, en países musulmanes. Y cuando llegaron a predicar a un lugar, llegaron terroristas de esa área, hermano, y los tomaron rehenes, a ella y a su esposo y a un grupo de hermanos que estaban predicando la palabra, hermano. Los tomaron rehenes, hermano, pero ¿sabe qué fue lo más tremendo? Que esa mujer y su esposo, cuando llegaron a un lugar, estaban cautivos allí. Y luego el país, el gobierno que estaba en ese momento, decidió rescatarlos, decidió hacer una misión de rescate. Y el problema, hermano, fue que cuando los estaban rescatando, estos grupos o estos hombres terroristas decidieron, hermano, tomar sus armas, sus fusiles y empezar a dispararle a todos los rehenes. Y en ese momento, hermano, el esposo de esta mujer fue asesinado. Delante de ella, hermano, fue asesinado este hombre, delante de su esposa. Así que ella, aparte de todo el proceso de un secuestro, tuvo que ver morir a su esposo a manos de esos hombres. Hermano, después de esto, después de esta misión, finalmente lograron rescatarla y la trajeron de vuelta a Estados Unidos, que era el lugar donde ella nació. Y cuando volvió a los Estados Unidos, hermano, pues obviamente la entrevistaron y le empezaron a hacer muchas preguntas. Y una de las preguntas que más frecuentemente le hacían a Gracia Burhan era: Gracia, ¿por qué crees que pasaste por esta situación? Entonces ella escuchaba frecuentemente esa pregunta. Entonces ella decía, o le preguntaban: Gracia, ¿usted se ha preguntado por qué le tuvo que pasar esto a usted? ¿Por qué usted tuvo que pasar por esta situación? En medio de las preguntas que le hacían, una de las que más a ella le llamaba la atención era esa: ¿por qué
¿No le has preguntado al Señor por qué a ti? Y sabe ella qué preguntaba, ella decía, mira, yo después de este proceso Dios me hizo entender y puso en mi corazón, en mi mente, otro tipo de pregunta. Y esa pregunta que Dios le ponía a ella es, Gracia, ¿por qué me elegiste? ¿O por qué fuiste elegida para nacer en los Estados Unidos, donde todo hay abundancia, donde tienes cualquier cantidad de beneficios? ¿Por qué tienes unos hijos hermosos y saludables? ¿Por qué tienes un lugar donde vivir mientras otros no tienen? ¿Por qué tú has sido bendecida con tantas cosas mientras otros no? Y cuando ella empieza a preguntarse, Señor, ¿por qué me bendices tanto? ¿Por qué me has dado tantas cosas aún sin merecerlas? Ahí su actitud comenzó a cambiar. Aún su actitud comenzó a ser distinta, porque ella le decía, Señor, yo tengo una casa. Es cierto, mi esposo falleció, mi esposo murió, pero tengo un lugar donde vivir, tengo una familia que me rodea, tengo unos amigos que me ayudan. Mientras tal vez otros no lo tienen. Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me has bendecido tanto? Decía esta mujer, una mujer, hermano, que fue ejemplo de gratitud. Y eso sí, realmente, hermano, es tener gratitud con el Señor. No por las cosas que de pronto uno debería pensar o reclamarle al Señor por la escasez o por lo que no tenemos, sino darle gracias a Dios por lo que nos ha dado, hermanos. Darle gracias a Dios por esas bendiciones que muchas veces no tenemos en cuenta, hermano. Gloria al Señor. Y tal vez eso nos pasa a nosotros. Nos enfocamos solamente en lo que no tenemos. Nos enfocamos solamente en las cosas que nos faltan. Nos enfocamos solamente en las malas noticias. Nos enfocamos solamente en la situación difícil, en la enfermedad, en la tribulación. Pero uno se pone a analizar y uno mira atrás y uno dice, Dios mío, pero estoy vivo. Tengo la vida, Señor. Tengo mi casa, mis hijos. Tengo mi hogar. Tengo tantas cosas, Señor. Y nosotros humanamente le reclamamos por lo poco que Él nos ha quitado y no le agradecemos por lo mucho que nos ha dado. Amén. Y es una realidad, hermanos, y es algo que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que podamos trabajar en eso. Porque muchas veces somos negativos. Todo el tiempo estamos viendo las malas noticias, las malas cosas. Solamente estamos viendo la gran pared que hay delante de nosotros, pero no estamos viendo al Dios que está junto a nosotros, que nos dice, sí hay una pared, pero yo te voy a ayudar a saltarla, yo te voy a ayudar a cruzarla, yo te voy a ayudar para que tú puedas pasar por ese momento. Pero se nos olvida. Pero recuerde, hermano, que cuando todo alrededor falla, Dios no fallará, Dios permanecerá. Sabe, hermano, y esta mujer que les hablo fue una mujer que fue ejemplo, que pudo, aunque tuvo un momento tan duro en su vida, aunque hubo un capítulo en su vida tan difícil, donde lloró, donde se angustió, donde pasó tantas cosas, hermano, solamente fue un capítulo, pero el libro tiene más capítulos. El libro de nuestra vida tiene más capítulos con el Señor. El libro de nuestra vida tiene mayores cosas con el Señor. Aún no está al final, hermano. Aún no hemos llegado al final de ese libro completo. Y yo ahora le puedo decir al Señor, Señor, sí, yo también tuve un capítulo. Mi familia tuvo un capítulo horrible en nuestra vida. Vimos morir a mi hermana, a la hija de mis padres. La vimos morir, hermano, pero solo fue un capítulo, hermano. Solamente fue un capítulo y ese capítulo tiene que terminar. Ese capítulo termina y pasamos la hoja, hermano, y viene un nuevo capítulo con el Señor. Viene un capítulo mayor, hermanos. Viene una historia en la que nosotros tenemos que ser agradecidos. Tu libro no está terminado, hermano. Tu libro no ha llegado al final. Si tenemos vida, es porque el Señor aún quiere seguir escribiendo en las páginas de nuestra vida.
Si tenemos hoy, hermano, la bendición de estar aquí sentados, la bendición de estar aquí, hermano, oyendo la palabra de Dios, que nos podamos arrodillar, que podamos, aún en la situación difícil, decirle: Señor, aquí estoy, ayúdame. Es porque Dios quiere escribir un capítulo, hermano, mayor. Gloria al Señor. Yo no sé cuántos se alegran porque hay un capítulo mayor, hermanos. Hermano, ¿sabe quién es experto en la Biblia de recibir malas noticias? ¿Sabe quién tiene doctorado en malas noticias? Job. Hermano, este hombre sí sabe lo que es una mala noticia. Este hombre sabe lo que realmente es sufrir, hermano. Pero usted lo ha leído en Job capítulo 1, verso 21 al 22. Amén. Este hombre, hermano, solamente en estos dos versículos, en Job capítulo 1, verso 21 al 22, Job ya mostraba lo que realmente tenía en su corazón. Job ya mostraba lo que realmente había en él, la esperanza que él tenía puesta en el Señor. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabe, hermano? Nosotros muchas veces nos equivocamos al decirle: Señor, ¿por qué tú lo hiciste? Señor, pero es culpa tuya, Dios. Señor, pero es tu culpa, yo estoy pasando por esto porque tú me abandonaste, porque tú me dejaste, porque tú no tienes cuidado de mí. Pero mire la actitud de Job. Job decía que no, o acá está escrito, dice que él no atribuyó a Dios ningún despropósito. Él no le echó la culpa a Dios. Su actitud, hermano, fue una actitud de bendecir a Dios. Después de perder sus hijos, después de perder su trabajo, sus fincas, sus posesiones. Pero Job tuvo esa actitud. Él soportó numerosas desgracias, hermano, pero sabe, Job entendió que había un propósito que él tal vez en su momento no lo sabía, pero él dijo: yo sé que Dios vive y que Él tiene un propósito conmigo. Él tiene un plan perfecto conmigo. No sé cómo se va a resolver, no sé cómo se va a solucionar esta situación, pero yo voy a mantenerme íntegro. Yo voy a mantener mi corazón unido al Señor. Yo voy a mantener mi corazón sensible a Él. Yo voy a mantenerme firme, fiel. Hermano, y no solamente las cosas físicas que Job perdió y su familia y todo, aparte vinieron sus amigos que aconsejarle supuestamente. Hermano, y por todos lados las voces de sus amigos acusándolo. Por todos lados las voces de sus amigos diciéndole, hermano, tantas cosas. Pero hermano, él se mantuvo, hermano. Él mantuvo ahí su integridad. Él entendía que ese desierto por el que estaba pasando tenía un propósito, como lo dice en Oseas capítulo 2, verso 14. Oseas capítulo 2, verso 14, dice: porque he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. ¿Para qué la llevaré al desierto? ¿Para qué el Señor nos pasa al desierto? ¿Para hacernos sufrir? No. Para hablar a nuestro corazón. ¿Sabe? Otra versión dice: a pesar de todo esto, dice otra versión, llevaré a Israel al desierto y allí con mucho cariño haré que se vuelva a enamorar de mí. Haré que se vuelva a enamorar de mí. Y a veces Dios tiene que llevarnos a ese desierto para enamorarnos más, para que nuestra comunión se fortalezca, para enamorarnos más de Él. Y dice el Señor: a pesar de todo esto, a pesar de sus fallas, a pesar de su pecado, a pesar de nuestras quejas, hermano, a pesar de todo esto, te amo tanto que te llevaré al desierto. Te amo tanto que te llevaré allí
y en el silencio te quiero enamorar. Y hoy el Señor muchas veces tiene que decirnos, sabes, yo quiero que te enamores nuevamente de mí. Y para que tú te enamores nuevamente de mí, tengo que llevarte al desierto, tengo que llevarte a ese momento donde todo lo demás falla, pero yo no fallaré, donde todo lo demás se cae, pero yo estaré ahí. Y hermano, es difícil, pero es una realidad. El desierto nos ayuda. El desierto es un momento necesario en nuestro caminar con el Señor. El desierto muchas veces tiene que llegar para que cuando salgamos de ese desierto, hermano, lleguemos a esa tierra prometida, lleguemos a ese lugar, porque si no pasamos por allí, hermano, no podemos saltar el proceso, no podemos saltar ese proceso de Dios, porque para que nosotros sigamos caminando nuevamente luego del desierto, tenemos que estar perdidamente enamorados de Dios, tenemos que estar perdidamente apasionados por Dios, hermano, y eso no se logra si no hay un desierto en nosotros, si no hay una situación que nos lleve allá. Amén. Hermano, y usted conoce la historia de Job, y al final, por eso yo le digo que el Señor escribe un capítulo, pero sigue escribiendo el libro completo, porque al final en Job capítulo 42, en Job capítulo 42 verso 5, él hace una declaración tremenda, hermano. Hace una declaración tremenda, si usted la está leyendo, dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Cómo es posible que al final de toda esa historia Job diga que solamente había oído hablar de Dios? En otras palabras, él dice, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado. Lo que antes sabía de ti, Señor, era lo que yo había escuchado por allí. Era lo que tal vez yo había escuchado en el culto. Era lo que yo había escuchado en la predicación. Pero ahora, Señor, ya no solamente creo en ti porque me han contado, sino porque ahora mis ojos te ven. Ahora mis ojos te han visto. ¿Y sabe qué agrega Job? ¿Qué agrega aquí este pasaje? Mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. He llegado a conocerte, hermano. Usted se pone a pensar, Job, cuando uno empieza a leer, Job dice que era un hombre justo, un hombre recto delante de Dios. Pero al final, Job mismo dice, yo no había conocido al Señor. Yo no había tenido realmente un encuentro con Él. Yo no había tenido ese momento en donde mis ojos lo podían ver, pero ahora mis ojos lo ven y le conocen. Y por eso, hermano, ese momento en el que Job pasó toda esa situación, el final de su historia fue que conoció al Señor de una manera como nunca antes él la había conocido. Hermano, una tremenda declaración, que a pesar de que Job tenía una cercanía con él, a pesar de que nosotros tal vez sí venimos a los cultos, sí sabemos que hay que ir a la convención, a la confraternidad, al campamento, y estamos aquí, pero aún nuestros ojos, hermano, no han visto todo el poder del Señor, no han visto lo que el Señor tiene realmente, no han visto la grandeza de Dios. Entonces esto lo vemos como esa religiosidad que mantenemos, esa religiosidad que nosotros sabemos, no, yo no me puedo perder el culto hoy. ¿Por qué? Porque es que el pastor se va a dar cuenta, hermano. Después los hermanos me van a llamar, hermanito, ¿y usted qué le pasó que no vino? ¿Usted qué pasó que ya no lo volvimos a ver? Entonces estamos enfocados en lo que piensan los otros, en el qué dirán. Entonces, en ese qué dirán, solamente estamos en ese nivel de que nos habían contado algo de Dios. Pero cuando llegamos al nivel de que nuestros ojos espirituales puedan verlo, hermano, la bendición va a ser mayor. El conocimiento de Dios va a ser mayor. Cuando vamos a la palabra va a ser un entendimiento mayor, porque hemos llegado a conocerle.
Hemos llegado a tener intimidad profunda con Él. Amén. Hermanos, esta es una realidad en nuestras vidas. Necesitamos de esos momentos difíciles, muchas veces. No es que lo anhelemos todo el tiempo, no es que yo le diga, Señor, ven Señor con la tormenta, apúrate con la tormenta, apúrate Señor con la dificultad, con la escasez, no. Humanamente nosotros no lo hacemos, pero lo que el Señor sí quiere es que nosotros tengamos una actitud correcta cuando llegue ese momento. Tengamos la actitud adecuada cuando venga la dificultad, cuando venga la tormenta. Que tengamos la actitud adecuada y podamos levantar nuestras manos, así nos duela un poquito, pero le podamos decir, Señor, todo esto es un caos, Señor, pero aquí estoy yo, Dios. Aquí está mi corazón, mi mente, Señor. Tú tienes una razón por la que estoy pasando. Yo no la conozco, pero voy a conocerla cuando pase este capítulo, Señor. Cuando tú empieces a escribir en mi vida lo que estás haciendo, Señor, yo voy a entenderte, yo voy a conocerte. Mis ojos te van a ver, Señor. Porque cuando todo falla a nuestro alrededor, hermano, Dios no falla. Job lo sabía, Elías se dio cuenta de esto, hermano. Leíamos al inicio en Santiago capítulo 1, verso 2 y 4. Esta palabra también que nos deja ver muchas cosas en Santiago capítulo 1, 2, 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Paciencia. Gloria a Dios. Mas tenga la paciencia su obra completa, verso 4, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Hermano, y aquí vemos que la prueba, hermano, es la que fortalece nuestra fe. Que la situación, que la escasez, esa prueba, hermanos, es la que empieza a formar en nosotros una fe. Tal vez nuestra fe creemos que es muy grande, amén. Tal vez creemos que nuestra fe es lo suficientemente grande para afrontarlo, pero hasta que no venga la prueba, hasta que no venga ese momento, no vamos a darnos cuenta cómo está nuestra fe. Y tal vez hoy el Señor nos está pasando por ese momento. ¿Para qué? Para probar y formar nuestra fe. Para que nuestra fe, hermano, crezca. Como dice en Hebreos 11, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa convicción de lo que no estamos viendo, hermano. Yo en el momento en el que Dios me trabajó en mi vida, en mi familia, yo no entendía nada. Yo no entendía nada, hermano, pero tenía en un momento de esa situación, Dios me hizo entender, tú no te preocupes, que luego vas a ver el resultado de todo este proceso. Tú no te preocupes por lo que estás viendo hoy. Tú solamente enfócate en lo que verás mañana. Tú solamente enfócate porque esta tormenta pasará. Ninguna tormenta es eterna, hermano. Ninguna tormenta dura para siempre. Esto pasará, hermano. Y yo te lo digo de parte de Dios, esa situación pasará, no será continua. Va a pasar. Y va a llegar el momento en donde nosotros realmente empezamos a ver con nuestros ojos espirituales lo que va a traer el Señor a nosotros. Amén. Vamos a empezar, nuestros ojos espirituales van a salir esas vendas de nuestros ojos espirituales, hermano. Yo lo declaro. Yo no sé si tú quieres declararlo, que esos ojos espirituales se abren. Esos ojos espirituales de tu vida se van a abrir, hermano. Y vas a poder ver, vas a poder entenderlo. Dios no nos pide que lo comprendamos todo. Dios nos pide fe. Dios nos pide convicción. Dios nos pide paciencia. Hermano, y la paciencia es de esas cosas más difíciles. Amén. ¿Sabe, hermano? Una mujer en la Biblia que tuvo una fe tan tremenda,
que hasta el mismo Señor Jesús quedó maravillado en Mateo capítulo 15. En Mateo, en el Evangelio de Mateo capítulo 15 habla de la fe de la mujer cananea en el verso 21. Hermano, hasta el Señor Jesús se maravilló de la fe de esta mujer. Y esta historia dice que saliendo Jesús, en el capítulo 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero mire aquí la actitud del Señor. Pero Jesús no le respondió palabra. ¿Sabe? Aquí ya hay un silencio, hermano. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Como que le decían los discípulos: Señor, al menos dale un saludito, al menos hazle así, para que deje pues de hacer tanto alboroto. Yo me lo imagino, hermano, yo me lo imagino. Amén. Y dice el Señor, Él respondiendo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque esta mujer no era judía, amén. Era una mujer, dice, cananea, de otra región. Y dice respondiendo, verso 25 dice: entonces ella vino y se postró ante Él diciendo: Señor, socórreme. Y mire lo que vuelve y le dice el Señor. Respondiendo Él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y luego ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Hermano, esto yo creo que en el corazón del Señor ocurrió algo. Porque Él respondió y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, hermano. ¿Sabe? Esta fe de esta mujer fue inquebrantable, hermano. Fue inquebrantable porque de lejos ella le decía: Señor, ayúdame. Señor, socórreme. Señor, necesito que sanes a mi hija, Dios. Ten misericordia porque mi hija está atormentada, hermanos. Hermano, pero cuando el Señor Jesús ve su actitud y ella dice: no importa si lo que me vas a dar son migajas, no importa si lo que yo voy a recibir de ti solamente es algo poco, Señor, pero yo confío en ti, yo aún sé que tú eres poderoso, yo sé que aún tú me puedes sanar, tú puedes sanar a mi hija, Señor. No importa si es una migaja que tú me botas, pero yo tengo la fe de que tú haces cosas poderosas. Yo tengo la fe, Señor, de que tú harás cosas grandes. Hermano, y el Señor Jesús se conmueve a tal punto que le dice: tu fe es grande. Realmente lo que el Señor le dice es: tu fe lo que va a dar el resultado que tú esperas. Es tu fe lo que va a dar el resultado que tú tal vez no has visto hoy, pero hágase contigo como quieres. Y a veces nosotros, hermano, queremos cosas, hermano, pero no tenemos esa actitud de seguir insistiendo, de seguir pidiéndole: Señor, ayúdame, Señor, fortalece mi fe. Sino que de pronto a la primer negativa, tal vez vamos y nos toman el examen, hermano, y sale el examen y el examen sigue saliendo mal y ya decimos: no, Señor, hasta aquí llegué yo. Hasta aquí llegué yo, Señor. Pero, hermano, la actitud que el Señor quiere y nos muestra por medio de esta mujer es que es una mujer que insiste, es una mujer que no desmaya, a pesar de que los discípulos le están diciendo: Señor, despídela rápido, Señor. Pero esta mujer sigue insistiendo, sigue tocando, hermano, sigue llamando la atención de su maestro. Yo no sé si tú necesitas, y todos necesitamos llamar más la atención del Señor. Señor, aquí estoy, Dios. Señor, aquí está esta iglesia, Padre. Señor, mira nuestras vidas, ayúdanos. Porque como la mujer cananea necesitamos, Dios, de ti. Oh Señor, ayúdanos.
Y esa es la actitud que el Señor quiere, hermanos. Que no nos dejemos vencer por la primer noticia mala. Si el examen salió mal, bueno, vamos a seguir con las instrucciones de los médicos, vamos a seguir también orándole al Señor, vamos a seguir adelante y vamos a decirle: Señor, mi fe sigue intacta, Señor, mi fe sigue aquí, Dios, ayúdame. Porque en un momento, hermano, tú no te darás cuenta, pero en un momento Dios te va a dar la vuelta y te va a decir: sí, tu fe es lo que yo voy a ver, y hágase contigo como quieres. Hágase contigo como quieres, hermano, amigo, hágase contigo como quieres. Depende de nosotros que se haga como queremos también. Hay algo en nosotros que también mueve el corazón de Dios. Claro, Dios tiene todo el control, Dios tiene toda en su perfecta voluntad, pero también depende de nosotros que nuestra actitud sea la correcta. Hermano, y también nos habla Santiago, no solamente de la fe, sino que esa fe, hermano, comienza a producir paciencia. Comienza a producir paciencia. Y la paciencia, como les mencionaba hace un momento, es de esas cosas que son tan difíciles de formar, hermano. La paciencia es una de las cosas que son duras en nosotros, pero es una de las mayores virtudes de un hijo de Dios. La paciencia es una de esas virtudes, hermanos, que un hijo de Dios por excelencia debe tener. Gloria a Dios. Y sabe, hermano, yo encontré una definición de paciencia muy interesante. Dice que la paciencia se define como la constancia valerosa que se opone al mal y, a pesar de lo que sufra el ser humano, no se deja dominar por él. Te la voy a repetir, hermano. La paciencia es la constancia valerosa que se opone al mal y, a pesar de lo que sufra el ser humano, no se deja dominar por él. O sea, por el mal. Amén. Entonces, imagínense, es la constancia valerosa. Necesitamos valentía, hermano. Necesitamos estar firmes para oponernos con paciencia a esa situación, porque, hermano, vuelvo y le repito, esa situación no va a ser para siempre. Ese momento de dificultad no va a ser para siempre. Tenemos que oponernos y decirle: Señor, yo sé porque estoy pasando por un momento, no lo sé, pero hoy, Señor, quiero que la paciencia sea parte de mí. Quiero que me des valentía, Señor, porque Dios no nos ha dado ese espíritu de cobardía, hermano. No hay cobardía en los hijos de Dios, no. Con paciencia nosotros podemos afrontar, hermano, esa situación. Con paciencia nosotros podemos decirle: sí, Señor, hoy tal vez estoy empezando la tormenta, hoy tal vez estoy empezando esa situación, Señor, pero no será para siempre. Tú tienes el control, porque todo falla, pero Dios no fallará. Dios no fallará, hermanos. Hermanos, ser paciente a la respuesta de Dios es síntoma de una fe y una confianza fuerte. Lo voy a repetir: ser paciente a la respuesta de Dios es síntoma de una fe y confianza fuerte. ¿Qué nos pasa muchas veces? Entramos en desesperación, entramos de una vez en angustia. A veces de pronto nos dicen: mire, es que ¿sabe? La empresa está atravesando una situación difícil. La empresa está atravesando una dificultad económica, y de una vez nosotros decimos: no, perdí el trabajo, me echaron, Dios mío, ¿por qué, Señor? Pero, hermano, no, tranquilo. Sí, la empresa está pasando una situación difícil. Sí, la empresa está pasando por un momento duro. Pero eso no quiere decir, hermano, que ya te van a sacar, te van a despedir, te van a pasar la carta de renuncia. No, espera con paciencia. Esperemos con paciencia, hermano, porque eso es síntoma de una fe y confianza fuerte. Porque, hermano, nuestra confianza no se puede definir por lo que está pasando alrededor. Nuestra fe no se puede definir porque alrededor está viniendo la nube. Yo no sé si usted ha visto que muchas veces usted sale a la calle y ve esa nube negra y usted mira: no, va a llover.
Hermano, y la nube ahí, pero y va a llover. Y usted, pues claro, usted lleva el paraguas y la chaqueta, hermano, y todo. Y ahí está la nube, pero eso no es que va a llover. Y pasa la nube, hermano, y usted con la chaqueta puesta y el sol ahí iluminando y le toca es quitarse y usted, uy, me equivoqué. ¿Sabe, hermano? A veces Dios quiere probar nuestra confianza. Dios quiere probar nuestra confianza y decir, bueno, ¿cómo está tu fe? ¿Cómo está tu paciencia? ¿Cómo está tu confianza? Bueno, vamos a pasar unos nubarroncitos. Vamos a pasar un nubarroncito, un poquito, hermano, y a veces ese nubarroncito nos quita todo, nos olvidamos de todas las bendiciones que han habido antes. Ese nubarroncito, hermano, esa gotica, yo no sé si usted también lo ha vivido, que caen goticas y usted empieza a correr y no, solo son goticas, hermano. Tranquilo, solo son goticas. No significa que viene la tormenta. En algún momento va a venir, solo Dios lo sabe. Pero nuestra fe y nuestra confianza, ¿cómo tienen que estar, hermano? Fuertes. Tenemos que estar siempre confiados en el Señor. Tenemos siempre, hermano, y humanamente, vuelvo y lo repito, no es fácil. Pero de esta manera es como Dios trabaja, hermano. Hermano, Pablo, otro hombre, hermano, de la Biblia que tuvo que pasar cualquier cantidad de dificultades, hermanos. Pero hermano, usted sabe qué dice en Romanos, cómo declaró Pablo en Romanos, capítulo 8, verso 37, hermano. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores. No porque Pablo fuera mejor, no porque Pablo tuviera algo especial. No, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y ese aquel que nos amó, hermano, se llama Jesucristo. Y está en este lugar, hermano, recordándonos que tú eres más que vencedor. Recordándonos que por medio de la sangre que Él derramó, por medio de ese sacrificio, hermano, nosotros vamos a vencer. Nosotros vamos a salir allí adelante. Después de esa tormenta, hermano, podremos decir somos más que vencedores. Gloria al Señor. Y Pablo, hermano, cuando escribía estas cartas, en muchas de ellas él estaba encarcelado. Él estaba, hermano, en una cárcel. Él estaba tal vez siendo torturado, hermano. Pero su actitud fue de paciencia, fue de confianza, fue una actitud en la que el Señor sabía que Pablo, a pesar de esa situación, no iba a negar su fe. Pero a veces nos pasa, hermano, que nosotros casi que negamos a Dios cuando llega esa situación. Casi que negamos, hermano, todo lo que Dios nos ha dado cuando viene la tormenta. Gloria al Señor. Y sabe, hermano, desde el inicio de este culto, yo empecé a darme cuenta que Dios ya nos estaba hablando en el Salmo capítulo 3. En Salmos capítulo 3, hermanos, empieza esa declaración de Dios. Hermano, en casi que todo el capítulo 3, y de hecho el título, hermano, el título ya casi que nos está hablando, oración matutina de confianza en Dios. ¿Y sabe en qué momento David escribió ese salmo? No sé, de pronto en su Biblia lo dice, en mi Biblia aquí debajito, con una letra bien chiquita, dice, Salmo de David cuando huía de delante de Absalón su hijo. Imagínese, hermano, cómo David escribe una oración de confianza en Dios mientras su hijo Absalón, su propio hijo, hermano, lo está persiguiendo para matarle. Esa es una situación bien difícil. Esa es una situación bien angustiante, que tu hijo se levante contra ti y te busque para matarte, hermano. Dios nos guarde. Pero David, hermano, dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza.
Hermano, cuando leíamos al inicio del culto este verso, este capítulo, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Hermano, tú tienes que entender, y todos tenemos que entender, que hay un Dios que nos sustenta, que hay un Dios que Él nos dice: tú puedes acostarte, sí, a dormir, duerme tranquilo porque yo te sustento, duerme tranquilo porque tú no estás solo, duerme tranquilo, sí, no hay trabajo, perdiste hoy el trabajo, mañana es un nuevo día, ten confianza, levanta tu cabeza porque aquí viene el Señor a ayudarnos. Y mire el verso 8, la salvación ¿de quién es? No, la salvación no es de la economía, no es del gobierno, no es del jefe. La salvación no es del médico, hermano, la salvación es de Jehová. La salvación viene de Él. Y sobre tu pueblo sea tu bendición. Yo no sé cuántos somos del pueblo de Dios aquí, hermano. Yo no sé cuántos creemos que somos del pueblo de Dios. Pues si tú eres del pueblo de Dios, yo te doy una noticia: la bendición está aquí. La bendición está en nuestra vida, hermano. Tal vez muchos no han podido dormir en las noches. Tal vez muchos se acuestan, hermano, y pasan las horas. Pasan, hermano, llega la madrugada, usted empieza a escuchar hasta los pajaritos, hermano, ya del otro día, y usted no pudo pegar el ojo. Usted no pudo dormir, usted no pudo tener un descanso. ¿Por qué? Porque nos ha faltado poner la confianza en ese Dios que salva, hermano, en ese Dios que sustenta, en ese Dios que ayuda, en ese Dios que es escudo a nuestro alrededor, en ese Dios que nos guía, hermano. Y sabe cómo el verso 4 dice: con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Desde ese monte, desde la intimidad, hermano. El monte, cuando habla la palabra acerca del monte, quiere decir intimidad con el Señor. Entonces desde el monte Jehová nos va a ayudar, desde el monte Jehová nos va a responder, pero que en nosotros haya ese monte, que haya ese momento donde nosotros vayamos al monte en intimidad, vayamos al monte, hermano, en una actitud de buscar, como decía Job, enamorarnos, como decía Oseas, enamorarnos más de Él. Amén. Hermano, este salmo ya desde que inició el culto nos estaba hablando. Hermano, también hay otro salmo muy hermoso, Salmos capítulo 14. Salmos capítulo 14, verso 6. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Gloria al Señor. ¿Cuántos nos han burlado, hermano? Le dicen: y usted todavía sigue allá en esa iglesia, usted todavía sigue confiando en ese Dios que usted ni siquiera se ha visto, que usted ni siquiera se ha podido ver. Usted todavía sigue asistiendo allá a esa iglesia, y mire usted cómo está, y mire cómo está la situación, y mire usted cómo sigue. Mire usted, más bien, en vez de irse los domingos allá a levantar las manos, vaya por allá y busque la esperanza, busque tal vez ese trabajo, vaya ese domingo y busque. Hermano, pero la gente se burla, pero Jehová es esa esperanza en nosotros, hermano. Aunque otros hablen, hermano, aunque otros nos critiquen, aunque otros digan: ¿qué te pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo vas a seguir allá alabando a Dios mientras estás aquí aguantando hambre? No, mi confianza está en Jehová. Mi confianza y mi esperanza está en el Señor. Sí, tú puedes burlarte lo que quieras, pero yo sigo confiando, yo sigo teniendo paciencia. Gloria a Dios. Hermano, y ya casi para finalizar, Jesucristo tuvo un momento, hermano, donde cuando uno lee, hermano, uno dice: Señor, pero en medio de la cruz, en medio de ese momento tan difícil, hermano, que fue la crucifixión, el Señor vivió un momento de angustia. El Señor allí vivió un momento de temor, y le dice al Padre: Padre, ¿por qué me has abandonado? Amén. Y uno dice: Dios mío, Jesús antes de morir estaba solo,
Estaba abandonado, los discípulos lo habían dejado todo, él solamente estaba, él y Dios. Y él dice: Señor, ¿por qué? ¿Por qué me has abandonado, Señor? Pero también al mismo tiempo, el Señor también dice, pero que él encomendaba su espíritu, que él entregaba su espíritu al Señor en medio de esa angustia. Hermano, y cuando uno lee, el Señor está citando, allí en la cruz, hermano, el Señor está citando un texto de la Biblia, que está en Salmos capítulo 22. Si vamos rápidamente, Salmos capítulo 22. En Salmos capítulo 22 vemos que el Señor está citando un salmo de David. Y mire lo que él dice, lo que el Señor está diciendo en Mateo 27:46, que es donde él está en la crucifixión. Él está citando un salmo de David que dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Yo creo que él vino a su mente ese salmo y decía: ¿por qué estás tan lejos de mí, Señor? Pero sabe, hermano, aunque el Señor, uno puede pensar que él decía: Señor, me desamparaste, me abandonaste. Ese mismo salmo también dice en el verso 3: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas, en ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. En el verso 4 del capítulo 22, tú los libraste, esperaron. Y la espera, hermano, es una de esas cosas más duras también, hermano. Esperar en Él, hermano, esperar en Él. Y también en ese mismo capítulo 22, en el verso 24 de Salmos, dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Ten la confianza, hermano, de que el Señor está oyendo. Ten la confianza de que tu oración no está cayendo en tierra. Esa oración está llegando allá al trono de Dios. Esa oración está llegando allá a su presencia. Y Él nos está oyendo. Él está escuchando, hermano, y Él inclina su rostro. Tal vez muchos hoy han estado pensando que Dios no los oye. Dios como que no escucha mi oración. Pero hermano, aquí en este salmo dice que cuando clamó, Él le oyó. Él le oyó. Tal vez Él no actúa de inmediato, tal vez Él no está obrando en el tiempo que queremos, pero Él está oyéndonos, hermano. Él está escuchándonos. Él está viendo y escuchando lo que pronuncian nuestros labios. ¿Y qué pronuncian nuestros labios? ¿Agradecimiento o queja? ¿Qué están pronunciando nuestros labios? ¿Lamento? ¿O nuestros labios pronuncian confianza? Nuestros labios, ¿qué están pronunciando, hermanos? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Tenemos que decirle al Señor que esperamos en Él, que esperamos en Él. Y ya para terminar, hermano, el Salmos capítulo 46, verso 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, se titula este texto. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y yo quiero que en este momento nos pongamos de pie para leer este texto, hermano, porque necesitamos esperar en Él. Necesitamos esperar en el Señor. Y vamos a leer, hermano, este capítulo 46, verso 1 al 3, con la confianza que el Señor nos está demostrando en esta mañana. Y dice de esta forma: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y también los montes a causa de su braveza. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Tú eres nuestro pronto auxilio, Señor. Padre, ayúdanos.
Padre, ayúdanos porque necesitamos esperar en ti, Señor. Padre, ayúdanos porque necesitamos de ti, oh Rey. Padre, hoy tú has traído, Señor, una palabra de esperanza. Tú has traído hoy, Señor, una palabra de aliento. Oh Señor, tú sabes, tú conoces, Dios, lo que está ocurriendo, lo que está pasando en las vidas de mis hermanos. Allí los que están a través de las redes, Dios. Allí los que están a través de los medios radiales de la página, Dios. Para ti también hay esperanza. Para ti también el Señor tiene una respuesta. Oh Señor, ayúdanos a declarar que esperamos en ti, Señor. Ayúdanos a declarar, oh Padre, que esperamos en ti, mi Señor. Padre, ayúdanos y decláraselo, hermano. Declárale al Señor: Señor, ayúdame a tener paciencia. Señor, fortalece mi fe, Dios.